Bueno, Alberto, también entre este tema, hoy vamos a tocar el tema judicial, pero también tenemos pendiente el tema migratorio, para que te vayas agendando para otro día. Bueno, Alberto, el día de ayer se llevó a cabo una conferencia en donde los abogados creyentes de las víctimas de las supuestas escuchas telefónicas, ellos presentaron una serie de alegatos que luego de la lectura del veredicto de los jueces, que será el próximo 26 de agosto, ellos van a tomar medidas luego de esta decisión a favor del ex mandatario Ricardo Martinelli. Antes de que nos des tu opinión, vamos a escuchar de qué se trata. Claro que sí. Víctima de las escuchas Rodrigo, telefónicas, Ana, saludos. Luego de que se lea el fallo de la sentencia de no culpable al señor Ricardo Martinelli. Petición preventiva que quieren alargarla. ¿Quién? Para el recurso de anulación y de casación, después de la lectura de la sentencia, después del 26 de agosto. Disponemos de 2 días para anunciar la anulación. ¡Qué dolor! Y de 3 días Que no se note. anunciar la casación. La casa, cara de constipada que tiene ella ahí. Para formalizar Pero en las redes sociales No hay nadie que la apoye. ¡Nadie! Recuerda que el pasado Pesa. pesa. Y que ella nunca ha pedido disculpas ni ha mostrado arrepentimiento. Así mismo es. Al acusado que es muy probable que esa risa y esa burla que tiene hacia el país, hacia la víctima, muy pronto se le va a convertir en una mueca. Vamos a dar la batalla legal y que se dejen estar insultando aquí a las víctimas. ¿Qué es lo que han hecho? Un festín de insultos a gente y a panameños que fueron vulnerados en su derecho. Siguen vilipendiando a magistrados de la Corte Suprema en programas de opinión. Poniéndole toda clase de epítetos. Y eso es una cosa que nosotros no le vamos a perdonar. Que oportunamente vamos a presentar los recursos correspondientes. Queremos reconocer, a pesar de todo el lodo que le ha lanzado la defensa y el acusado al Ministerio Público, el papel estoico, excelente, profesional, demostrando mucha capacidad que demostraron los fiscales en esta causa. Ellos merecen un lugar en la historia. Ellos merecen un reconocimiento. Y estamos trabajando conjuntamente para los recursos que vienen. Pero a ellos le preguntaban de que si ellos iban a pedir la nulidad de la audiencia esta que se llevó por todos estos meses para iniciar un nuevo proceso, le preguntamos, ¿con las mismas pruebas? Dice que sí, con las mismas pruebas, o sea, pero sí. Va a caer a lo mismo. Va a caer a lo mismo, eso lo vamos a hablar. Para que tú misma entiendas bien cómo se maneja este tema. Porque lo que pasa es que la gente, por desconocimiento, sobre todo en las redes, por desconocimiento, han llevado una línea donde, claro, sí, tú puedes saber que el delito existió, pero vincúlame al sujeto que lo cometió. No es solamente decir que yo creo, no, vincúlalo. Y ahí es donde falta ese elemento. ¿Por qué? Porque ellos se basaban, disculpa, ellos se basaban en el tema del VAS, el VAS. A ti te pueden decir el VAS, a mí me pueden decir la VAS. O sea, sí, por un alias. Un alias. Un alias, pero el alias, ¿quién te lo pone? A mí me pueden poner X ya, me pueden poner el alias del lawyer, lo que tú quieras. Al final, puede ser, es muy genérico. Y tú tienes un nombre y apellido.
Entonces tiene que comprobarse que ese alias realmente corresponde a tu nombre y apellido. Punto. Saludos, madre mía. Ay, nuestra fiel televidente. Espero que disfrutes el programa, porque vamos a empezar a... Estamos en vivo, pero vamos a ponerlo en televisión también, ya están dándolo, e igualmente vamos a subirlo a las redes. 7 recursos distintos. Cada uno tiene la posibilidad de planear el recurso que le parezca más conveniente. Eso es dilatar. Nosotros tenemos que discutir, una vez se produzca el fallo, cuál creemos que es más conveniente para nuestros intereses. Y ciertamente el recurso de anulación plantea, si es concedido, la posibilidad de que se repita un juicio. El juicio se tendría que repetir con las mismas pruebas que ya fueron admitidas. La fase intermedia no puede ser pisoteada, no puede ser ignorada, tendría que ser esas mismas pruebas. Ahí pesa es lo que tuviste que yo mencioné en un escrito, el tema de la eficacia de la prueba. ¿Cuán eficaz fue esa prueba? Pues tú, el debate de cadena de custodia que se dio en el juicio oral no inhabilita la prueba, pero le resta autenticidad. Y ese es todo el problema. Cabe la posibilidad de que se planteen ambos recursos inclusive, porque la ley prevé, si hay causales de ambos recursos, es decir, de casación y de anulación, que ambos recursos se planteen y los resuelva en una sola instancia la Sala Segunda de lo Penal de la Corte. La ingeniera Balbina Herrera asegura que ha recibido duras amenazas y pide mayor seguridad para el testigo protegido. Con Ricardo Martinelli nos enfrentamos cuando él era presidente de la República en temas legales. En la plena seguridad que ni él ni sus abogados ni intimidan en el Eso se llama intimidación. Eso se llama hostigamiento. No solamente a través de sus pronunciamientos, sino a través de sus redes sociales. Y ustedes son testigos de eso, de todo lo que se hace cuando nosotros estamos en las audiencias. Entonces déjame decirte que aquí como víctima, una cosa es los abogados, que se les sale todo el tema legal, que hay que mirar y que hay que proteger. Pero lo que hemos sufrido todo este periodo hemos sido nosotros. Y tengan la plena seguridad. Ahí le viene un tema Ningún temor, si total no en nos donde protegemos. sí la víctima, pero el que tuvo preso también A fue los él. únicos que no están Parte y protegidos parte. son a las No víctimas. se hagan los sufridos, porque ninguno está preso. El que está sufrido es otro. Protegen más a quien utilizó Ay, también me vas a explicar el tema para perseguirnos de a todos que nosotros. inocente no es lo mismo Seguridad, le tienen de no mucha culpable. benevolencia, le tienen mucha En Panamá es más que a nosotros lo que nos atrevimos a denunciar. Y eso es el un código. precedente Ay, ahora se me muy olvidó. nefasto. Ok, simbólicamente significa lo mismo, para que No, sepas. va a quedar muy poco. Ante Panamá, para los efectos, es lo mismo. El código, Para Panamá. sí, para Panamá es lo mismo. Por eso que nosotros Lo que pasa es que hay una situación, acuérdate que nuestro código y el sistema penal acusatorio es un sistema copiado del sistema anglosajón. Y en Estados Unidos, ¿cómo te culpan? No te dicen guilty or innocent, te dicen guilty, not guilty. Culpable o no culpable. Mm. Bueno, estamos de regreso aquí con Alberto Quiroz, nuestro jurista, el que nos aclara todas esas dudas. ¿Por qué traemos este tema a colación? Luego del resultado de la audiencia por el caso de las supuestas escuchas telefónicas, en donde declaran al exmandatario Ricardo Martinelli no culpable, hay quienes dicen que los jueces no Metieron el fallo. no metieron el fallo, que no ha sido en derecho, que Sí. no están haciendo su trabajo bien, para que nos expliques por qué se tomó esta decisión a tu parecer, y tú nos puedes aclarar este tema mejor porque tú sí litigas en el sistema penal acusatorio. Bueno, mira, vamos a partir de una base, corrigiendo, porque a mí me duele mucho el hecho de que como abogado, y sobre todo como abogado penalista que litigo en el sistema penal acusatorio, veo que lastimosamente quienes emiten conceptos son abogados que no se manejan dentro del sistema. Muchas veces son abogados que simplemente pues salen en televisión, pero manejan otras líneas del derecho, civil, familia, o ni siquiera manejan precisamente una línea del derecho. Y emiten conceptos, y esos conceptos son los que van difuminándose a nivel público, a nivel de las redes, creando una idea errónea sobre lo que es el sistema y cómo se dio una determinada decisión dentro del sistema. Y vamos a partir de la base esta.
Escuché, por ejemplo, a una colega decir que el fin justifica los medios, es decir, que la finalidad del proceso, que es la justicia, no importa cómo se diera, siempre y cuando se llevara a finalidad ese objeto que es hacer justicia, y que no importaba formalmente, porque el debido proceso como tal es simplemente una figura especulativa que no puede estar por encima de la justicia. Y en ese sentido, señores, hay que corregirla. El debido proceso es una figura que no solo existe en Panamá, existe en todas las constituciones democráticas del mundo. No viene de ahora, viene de 1215, cuando empezaron los primeros pasos a través de un documento que se le llamó la Carta Magna en Inglaterra, y a partir de allí se instaura formalmente a partir de la Convención de Derechos Humanos, la Declaración de Derechos Humanos que surge con la Revolución Francesa. A partir de entonces, el debido proceso se constituye en una institución formal de derecho para toda persona. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por la autoridad competente, cumpliéndose todos los trámites que la ley exige y respetándose todas sus garantías. Y este debido proceso involucra tanto a víctima como a la persona que está siendo procesada. No puede ser que porque yo sea el acusado y la persona que me acusa en calidad de víctima, obviamente, resulte que yo sea un sujeto que no tiene derechos ni tiene la facultad de ser, de poder debatir su inocencia. Eso es un punto. El otro punto es que cuando en todo proceso penal, salvo en la excepcionalidad que son los procesos que tienen que ver con enriquecimiento ilícito formalmente, la carga de la prueba es del ente acusador. ¿Quién? ¿Quién es el ente acusador? La víctima que me señala a mí como posible responsable del delito, y del Ministerio Público, que es el que me está acusando ante el tribunal. Entonces, siendo así, es importante que la persona se familiarice con lo que se llama presunción de inocencia o estado de inocencia. ¿Qué significa? Si usted me señala a mí como el presunto responsable de un delito, no me corresponde a mí probar mi inocencia, le corresponde a usted probar mi culpabilidad. Y eso es una situación no solo de Panamá. En todos los códigos a nivel internacional se maneja el mismo concepto. ¿Por qué? Porque eso protege en el sistema y da un equilibrio en el sistema de que mientras usted como víctima tiene el apoyo del Estado que va contra la persona que usted señaló, en donde tiene toda la herramienta o el armatoste del Estado como tal, es decir, el Estado tiene un instituto de medicina legal, el Estado tiene un cuerpo de fiscales, de investigadores, etc. Usted va a ir en contra de la persona que usted está señalando como responsable del delito, pero ¿quién es el único que le representa a la persona esa y la defiende? El abogado que se va a dedicar a buscar las pruebas. Entonces hay una situación de disparidad en cuanto a fuerzas, porque el Estado tiene la capacidad de meterlo a usted en una detención preventiva, mientras que yo no puedo meter, en calidad de acusado, no puedo meter a una persona, no puedo meter a la víctima en una prisión preventiva. Entonces, si decimos que el proceso se maneja en igualdad de condiciones, mentira, porque en realidad quien es señalado del delito es sometido a una serie de circunstancias que nadie al final las mira de trasfondo. El tiempo que esté en una detención preventiva nadie se lo devuelve si resulta absuelto y demás. Ese es el primer punto que hay que aclarar. El segundo punto que hay que aclarar es escuchar a un colega decir, no, que es que en la fase intermedia se definió sobre la ilicitud de la prueba y el momento del juicio oral no es momento para hablar de la licitud o ilicitud de la prueba. Hombre, tenemos que estar claros en algo. Cuando ustedes están en el debate de la fase intermedia, ese debate de la fase intermedia, quien lo escucha es el juez de garantías. El juez de garantías solamente verifica sobre la licitud o ilicitud de una prueba, es cierto, y sobre la pertinencia de la prueba. Por ejemplo, yo digo que voy a buscar a la testigo, quiero aportar como prueba a la testigo
Helen Vázquez, porque ella y su pertinencia es que ella va a ratificar circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, ella vio a la persona cometer el delito y por tanto es pertinente que ya esté en el juicio. Entonces yo ahí doy mi pertinencia. Pero ¿qué ocurre? El juez de garantía la admite. Cuando vamos al juicio oral, ¿qué pasa si la testigo Helen Vázquez, cuando se para del tribunal, dice, bueno, lo que pasa es que mi tía me dijo que la vecina le comentó que la tía de la vecina observó a Alberto Quiroz cometiendo un delito? ¿A quién le corresponde? Miren, el juez de garantías aceptó una prueba por considerarla pertinente al proceso, pero cuando vamos al juicio oral, el juez del juicio oral le corresponde verificar la eficacia de la prueba y por tanto la valora, y al momento de valorarla es cuando él decide si esa prueba formalmente lo llevó a la convicción de que Alberto Quiroz era culpable. Pero si esa prueba no es eficiente para vincularme y comprobar que yo efectivamente cometí el delito, mal puede entonces condenarme, porque entonces la prueba no llenó su cometido. La gente se enreda, y una cosa es que nosotros hablemos del tema probatorio que se admite en la fase intermedia, y otra cosa es que hablemos de la eficacia de la prueba que se verifica en el juicio oral. Entonces nosotros, en el caso particular del señor Martinelli, a mí me tocó, por ejemplo, estar en 4 audiencias: la de Rolando López, la de las peritos forenses, la del señor Mitchell Doens, y una que siempre se me olvida el bendito nombre, pero en total fueron 4. Si yo pudiera como abogado decirles a ustedes que estando en ese debate probatorio, en ese análisis que se dio, en ese interrogatorio y contrainterrogatorio que se le dio a esos peritos, al señor Rolando López, al señor Mitchell Doyen, a la cuarta persona que se me olvida el nombre, y que para mí como abogado me convencieron de que el señor Ricardo Martinelli era evidentemente la persona que estaba vinculada al delito de pinchazos o de escuchas telefónicas y que por tanto se le debía de condenar, les voy a decir no. No. ¿Por qué? Porque habían repetidas contradicciones, habían situaciones en donde incluso uno de los testigos se manifestó públicamente dentro de su interrogatorio como enemigo manifiesto del presidente Ricardo Martinelli. Por lo tanto, eso ya le da cabida a que él tenga un móvil para estar involucrando al señor Martinelli en un proceso. Cuando se hablaba, por ejemplo, de la compra de los equipos, se habló de la compra de un equipo que no corresponde al que supuestamente fue utilizado o se perdió. Exacto. Partimos de allí. Entonces, cuando se preguntaba, por ejemplo, sobre quién firmó la orden de compras de ese equipo, o si había algún documento que ratificara que ese equipo había sido comprado por orden del señor Martinelli, tampoco existió. Entonces, ¿qué ocurre? Todos estos elementos probatorios que estamos mencionando son pruebas. Al final no llenaron el cometido para decir, ese señor que está sentado en esa mesa formalmente está vinculado al delito. El delito existió, todos sabemos que ese delito existió, pero el problema es comprobar la vinculación de a quien se le señala del delito con el delito. Y si eso no se logra, la máxima en Panamá y en todas partes del mundo donde se maneja un Estado democrático de derecho, dice que usted no puede condenar si usted tiene una sola duda razonable sobre la culpabilidad de la persona acusada. ¿Qué significa eso? Ante una pequeña discrepancia que usted tenga que no le lleve al convencimiento de que efectivamente la persona que está siendo señalada del delito es la que lo cometió, vamos a una máxima que dicen por ahí, que todo el mundo conoce, y es mejor dejar libre a un culpable que condenar a un inocente. Entonces ahí es donde venimos nosotros discutiendo, porque ¿qué pasa? No es lo mismo hablar de un Estado de Derecho porque condenemos a las personas por la mera especulación o porque queramos satisfacer al común denominador de la población, que entre comillas es la mayoría, a hacer justicia verdadera, que es decir, hacer un fallo en base a derecho. Y en este sentido tenemos que ser también claros en algo: los jueces no tienen por qué complacer a la población.
Los jueces no son figuras de novela, ni mucho menos son payasos de circo que tengan que hacer actuaciones para que todo el mundo los aplauda. Los jueces están para dirimir en derecho, porque con lo que se está jugando no es con las sonrisas del público, es con la libertad de una persona que una vez es declarada culpable tiene que cumplir una pena y ser sometida a una serie de circunstancias en donde si aquí la gente no conoce un centro penal, les recomiendo que no lo conozcan y por tanto no pidan para alguien lo que no tienen seguridad. Así es. Alberto, bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a ver qué nos tiene el segmento El Puño en Defensa de la Verdad y luego continuamos con más de la lupa. Vamos bien. Vamos, muy bien. No, y de verdad, porque Laisa. esto es lo que está pasando. Tú lo estás explicando bien. Y muchos de los que están opinando sobre este tema no litigan en el sistema penal acusatorio. Para nada, para nada. Yo conozco, o sea, yo he escuchado abogados que me reservo el nombre. El programa de radar yo quedé aterrado. El único que habló bien fue un ex fiscal. Me sorprendió. Y ese fiscal dijo las cosas como eran. Y es lamentable porque como no metieron preso al señor Martinelli, entonces están haciendo el trabajo mal. Y esto es una caída que se está dando permanente, o sea, muy consecutiva ya. Y eso no debe ser. ¿Cómo estás, Aixa? Cielo, tía, ¿cómo estás? Es bastantes seguidores, Alberto. Lo que pasa es que me equivoqué, lo puse fue en el mío personal, lo había puesto en la página mía. Para poder que entrara con todo. Ahora como. Ahora liga. Ahora cuando termine lo... WhatsApp debería tener una forma de que tú cuando tienes este tipo de cosas, simplemente ya creas un link y con Y el lo link liga directo. ya te lleva directo a De eso. lunes a viernes, De verdad que a la sí. 1 de la tarde, te invitamos a escuchar Partir Sería interesante y Cobrar. lograrlo. Y el miércoles, después de la lotería, a la 1:30 de la tarde, con Eric Correa. Partir y Cobrar. Por Sol 88.9. Correr pronunciación también. ¿Dónde está tu opinión? ¿Qué universidad tú estás? A WIP, Te una maestría. encuentras solo y lloras en el silencio Una de rayita la nos noche, falta. en la oscuridad de tu cuarto, ¿Cuántos porque tu títulos ser tienes? amado se ha ido, sientes Este sería ya que el cuarto. te humilla y te maltrata, te Y sientes solo cásate. y con Mi mamá no te pide mierda. No, porque estamos en público, me están preguntando si me quiero casar. No, yo no me quiero casar. Lo estoy haciendo por tu mamá. No, yo no me quiero casar, déjame decir tranquilito. Que tu mamá, que se Saludos, case Omar. ya. los misterios No, yo no me quiero casar. de lunes a viernes No de te 5 vainas. a 5:25 AM por Ya ese karma lo viví. Sol Ese 88.9. karma ya lo viví. ¿Tú estuviste casado? El sol cambia su frecuencia en provincias centrales. Buen rato. Escúchanos en los 104.7. Por eso tengo problemas con el tema migratorio. Mentira. Miembros de la policía, entes del sector salud, la caja de seguro social y educadores, hasta recién nombrados, tienen en préstamos el pueblo a su aliado más confiable. Llámanos al 225-3580. Sí, te pregunto eso de no culpable e inocente, porque muchos me preguntan que, pero si eso no es la misma vaina, me decían. Técnicamente sí. Yo dije que sí, técnicamente sí es lo mismo. Pero lo que me explicaron a mí, lo que yo busqué y entendí, fue que inocente es cuando es inocente de toda culpa y no culpable es cuando no se le comprueba. Para los efectos legales es lo mismo. Sí, exacto. Para los efectos legales es lo mismo. Simplemente no encontramos forma de condenarte. No tuvimos, los medios probatorios no llevaron a tu culpabilidad. No, y yo no estuve en todas las audiencias, yo estuve al principio, las que se hacían en la Corte Suprema todavía estaban en la Corte, pero al momento de los alegatos, participé en los alegatos y yo escuchaba a los fiscales, al fiscal, y luego escuchaba la parte creyente y yo decía, no me están diciendo nada.
que se compró un radar, que una máquina pinchadora, ¿Quién lo compró? ¿Quién no lo decía nada. Bueno, continuamos aquí en tu programa La Lupa. Recuerda sintonizarnos a través de 88.9 y a través de Plus, canal 46 por Cable Onda, y por Vanguardias por canal 35. Y también tus redes sociales, Alberto. Mis redes sociales me pueden seguir en estos momentos. Estamos transmitiendo en vivo a través de Acubonet, B-O-N-E-T-T, Acubonet. Así es. Y también a través de TV Plus Panamá por nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También estamos transmitiendo nuestro programa del día de hoy, y es interesante porque Alberto nos está aclarando todo esto, lo que se llevó en cuanto al caso del señor Ricardo Martinelli, si actúa en derecho los jueces, y aquí está Alberto explicándonos. Sí, mira, en ese sentido y de acuerdo a lo que te estaba explicando, o sea, si me preguntas nuevamente si actuaron en derecho, sí, actuaron en derecho. ¿Por qué actuaron en derecho? Y actuaron en derecho porque en el debate probatorio lo que se tenía que buscar era que las pruebas no arrojaran dudas sobre la culpabilidad del señor acusado. Y lastimosamente, por lo menos en lo que yo vi en 4 audiencias consecutivas, lo que me generaba era más dudas realmente. Y lo que inclusive me llevaba a pensar era que era un juicio planteado de manera política. Entonces, hay que estar claros. Nosotros podemos saber, porque de eso nadie tiene duda que el delito puede haber existido. Nadie tiene duda de ello. Pero no es lo mismo que yo sepa que el delito existió a que yo pueda señalar quién fue el que lo hizo. Nosotros podemos saber que el muerto está, pero el hecho de que yo diga que fulano lo mató no puede quedar solamente con mi señalamiento. Tiene que haber sido sustentado con pruebas. Otro punto que es muy importante es mala costumbre de nosotros como abogados, de que cuando un fallo no nos es favorable, despotricamos en contra de los jueces. Y eso es una falta de respeto y una falta de ética como abogados, porque nosotros como abogados debemos respetar la institucionalidad del juez que está tomando decisión sobre un caso. Y si estamos disconformes con su decisión, para eso están los recursos legales pertinentes. Y no tenemos por qué salir a decir que el juez se vendió, que el juez falló porque le pasaron un botín de dinero, etcétera, porque al final de cuentas perjudicamos al sistema de justicia, y el sistema de justicia en estos casos, como en otros, no está siendo el problema. El problema está siendo una serie de actuaciones por el ente investigador que no reúnen formalmente los requisitos formales para poder llevar a una persona al banquillo de los acusados y lograr su condena. Así que si en estos momentos nosotros tenemos que ser responsables y decir quién es el verdadero responsable de que el señor Martinelli no haya sido condenado, tendríamos que irnos a quién ejecutó la investigación. Y lastimosamente, contrario a lo que dicen los querellantes, el Ministerio Público manejó investigaciones deficientes. Mira, yo tengo que ser muy claro con esto. No es la primera vez como abogado penalista, siendo incluso querellante, Helen, donde yo tengo que prácticamente pelearme con el fiscal, porque yo sé que las pruebas que yo necesito para que la teoría del caso avance y darle un caso sólido al fiscal están en un lugar X, y yo pedirle al fiscal que realice la investigación y que solicite, asegure las pruebas, y ver al fiscal simplemente no realizar la solicitud que yo tengo y tener que ir a una vulneración de derechos en una audiencia para poder que el juez de garantía se pronuncie, le llame la atención y le diga: señor, ¿por qué usted no accedió a la petición del abogado? Porque hay una ley, hay una ley del menor esfuerzo, ¿ve? Que por alguna razón está llevando al Ministerio Público a no hacer la investigación de manera profunda para poder tener su caso sólido. Y los únicos delitos, se los digo desde ya, que están siendo sólidos para el Ministerio Público, porque es que la prueba está allí, y ya si no la logran es porque ya sería demasiado, son los delitos de droga. De ahí en adelante son los únicos casos, porque de ahí en adelante los delitos de violencia doméstica los manejan como les da la gana, los delitos de estafa, robo, lo que tú quieras.
se les están yendo a pique porque no están llevando la investigación formalmente. Y cuando digo llevar la investigación formalmente, ojo, no digo llevar la investigación porque es que quiero al final, como Ministerio Público, condenar. El Código Procesal Penal le dice al Ministerio Público, investigue, pero investigue lo favorable y lo desfavorable. La víctima le puede haber dicho a usted que el señor Quiroz es el culpable, pero probablemente cuando hago la investigación y veo lo favorable al señor Quiroz, resulta que el señor Quiroz no fue. ¿Cuántas veces no ha habido señalamiento de una víctima que hasta reconoce formalmente en una rueda de detenidos o en un reconocimiento fotográfico a un supuesto imputado, y cuando volteas a ver y tienes al sujeto en el juicio oral, resulta que ese reconocimiento era fallido, porque la persona que ya ve en ese momento personalmente, la víctima dice, él no fue. Y conozco casos con prueba, casos donde yo he sido el abogado, donde incluso la víctima ya conoce que la persona acusada y sentenciada no es la culpable, y cuando se le habla a la víctima para que la víctima retracte y pueda buscarse la forma de poder sacar a esa persona que injustamente ha sido condenada, es el mismo Ministerio Público el que dice, yo no quiero agarrar, si usted agarra y usted se retracta, la acusamos a usted por falso testimonio. Alberto, entonces, ¿qué se hace con este sistema? Sabemos que es nuevo aquí en la ciudad de Panamá, porque ya en el interior ya tiene varios años ya de que se implementara, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué necesita? Muchas veces se quejaban de la falta de presupuesto para hacer las investigaciones en cuanto a los temas aquí en el sistema penal acusatorio, pero ¿qué hay que hacer? Tenemos el sistema penal acusatorio, es un sistema garantista, pero no queremos acordarnos del sistema inquisitivo, que todavía no ha culminado, porque todavía hay muchos casos del sistema inquisitivo. ¿Qué hay que hacer para que la justicia mejore? Mira, en primer lugar, dar presupuesto. Dar presupuesto. No podemos tener continuar teniendo un instituto de medicina legal que cuando va a ir a buscar huellas dactilares en el lugar de los hechos, no tiene el polvito que utilizan para hacer la prueba, no lo tienen. No podemos continuar teniendo un Ministerio Público que cuando hay que hacer una diligencia que requiere la urgencia de vida porque la prueba se puede perder por razones de clima, lo que usted quiera, no tiene un vehículo para movilizarse. No podemos seguir teniendo un Ministerio Público que cuando tiene que hacer la prueba de luminiscencia no tiene el químico para realizarla. Eso es el primer punto, dar el primer paso para el presupuesto, para proveer de las herramientas de investigación necesarias. Primer punto. Segundo punto, mejorar la calidad de la capacitación que tienen todos, incluyendo abogados. No voy a hablar del Ministerio Público, todos los usuarios del sistema, abogados defensores, abogados querellantes, jueces y fiscales, todos, porque es una vergüenza cuando muchas veces nosotros vamos a audiencias y escuchamos a jueces que emiten conceptos que nadie se los entiende, fiscales que emiten conceptos que nadie se los entiende, y abogados defensores y querellantes que emiten conceptos que nadie se los entiende o que nadie se los cree o que carecen de cualquier sustento jurídico. Entonces, lo primero que tienen que mejorar es nuevamente presupuesto para dotar herramientas y dar capacitación. Importante ese tema. Capacitación. Nosotros venimos de una situación permanente de capacitación. Me preguntabas hace unos minutos cuántos títulos yo tengo. Ya yo tengo 4 títulos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar dormido en que porque ya estoy litigando conozco todo. No, el sistema es cambiante en cuanto a el manejo de las teorías que se van enfocando, porque cada caso que usted tiene es distinto y exige un conocimiento distinto y exige que usted se documente, no solamente, mire, este sistema tiene una peculiaridad. Cuando usted tiene un caso, por muy sencillo que sea, violencia doméstica, 1/3 del camino lo tiene ganado mediante la legislación panameña, el otro 1/3 del camino lo tiene ganado a punta de convencionalidad internacional.
Entonces usted tiene que manejar legislación y convencionalidad. Y el otro tercio lo hace su alegato basado en los otros dos. Si usted no conoce eso y usted piensa que porque ya nada más tiene el código procesal y va a poder ir al caso a sustentarlo, lo veo mal, porque entonces su defendido va preso. Tiene que saber sustentar, tiene que conocer temas de manejo, cadena de custodia, el procesamiento de la prueba, que es una prueba ilícita, que es una prueba ilegal, todo lo tiene que manejar. Entonces, capacitación, mejorar la capacitación de abogados. Los abogados nuevos todavía tienen una gran ventaja, están naciendo con el sistema y están siendo orientados a través del sistema. Pero los abogados viejos tienen un problema mayor. ¿Por qué? Porque tienen la camisa de fuerza del inquisitivo y cuesta trabajo cambiarles el chip. Tanto a jueces, fiscales y abogados cuesta trabajo cambiarles el chip para que entiendan que los tiempos cambiaron, que no puedo meter a alguien preso sin pruebas, simplemente por el mero señalamiento de una víctima o porque moradores del lugar que no quisieron dar su nombre por temor a represalias señalaron a fulano, que en realidad en el sistema nuevo le dice, bueno, sí, usted era morador del lugar, no quiso dar su nombre por temor a represalias, pero me va al juicio. En el juicio le ponemos una pantalla oscura para que no lo vean, pero a usted le van a hacer preguntas para que usted sustente lo que dijo. Los testigos protegidos. Los testigos protegidos. Entonces, en el tiempo pasado era muy fácil tomarle un indagatoria al testigo protegido sin poder debatírsela. Ahora se la podemos debatir. Entonces, el sistema te está exigiendo más, por lo tanto, tenemos que estar mejor preparados. Entonces, este sistema es bueno, garantista, como tú lo has dicho, pero necesita recursos, capacitación, presupuesto, o sea, mejorar la calidad en todo el sentido, mejorar las instalaciones y también, cambiarse el chip de adquisitivo a sistema penal acusatorio. Así mismo es. Alberto, también quiero que me aclares otro tema, de que muchos decían, bueno, entonces ya el fallo en cuanto al caso del señor Ricardo Martinelli, ya los jueces dictaminaron que él no es culpable, entonces los creyentes tienen que actuar, tienen que presentar. Ayer nos dimos cuenta de que no, que luego hay que esperar la lectura del veredicto para poder reaccionar. Ok, lo que pasa es que la ley establece, el Código Procesal Penal establece que todo fallo tiene que ser debidamente motivado. Lo que ocurrió el día de la lectura del sentido del fallo fue determinar solamente si la persona resultaba culpable o no culpable. Son los dos nortes a seguir, culpable o no culpable. Dependiendo de cuán largo haya sido el juicio, los jueces en principio tienen 10 días para citar a sentencia, 10 días hábiles, para sentar a la lectura de la sentencia. Exacto. En esa lectura de la sentencia, los jueces van a motivar formalmente, de manera detallada, los hechos que fueron probados, los hechos que no fueron probados, las pruebas que fueron evaluadas, cómo fueron valorizadas y por qué no llenaron el cometido o qué probaron las pruebas y qué no probaron. Para poder al final concluir y decir cuál fue, concluir que la persona es culpable o no culpable. Entonces, lo que nosotros vamos a tener el 26 de agosto es eso. Es, luego del sentido del fallo, ahora viene la lectura de la sentencia, en donde, lejos de toda especulación, vamos a poder saber si efectivamente los jueces hablaron de la prueba ilícita, como algunos están haciendo ver, o hablaron fue realmente de que dentro de las pruebas aportadas, la prueba del testigo X no logró vincular al señor fulano de tal con el hecho delictivo por esta y esta razón. Allí es cuando formalmente los querellantes y la fiscalía podrá entonces debatir mediante un recurso de anulación o de casación si las pruebas fueron mal valoradas por los jueces o si hubo un error en la aplicación de ley o cualquiera de las causales que aparecen dentro del Código Procesal Penal, ya sea de anulación o de casación. Y es importante decirlo, es un terreno bastante sórdido para pisar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos que llegan a casación no prosperan. Hay que ser claro en eso. ¿Por qué? Porque hay que sustentar muy bien si realmente se violentó el debido proceso o si hubo un error en cuanto a aplicación de la ley
principios constitucionales y demás. Así que la mayoría de las veces los temas que tienen que ver a casación se quedan en el camino. Lo que puede ocurrir, que va a ser interesante verlo, sería una anulación. Y si prosperase un recurso de anulación formalmente, que también deberá ser muy bien sustentado por la querella, vamos a tener entonces dos situaciones. O se anula la sentencia y se corrige, puede ocurrir es uno de los escenarios, o el Tribunal de Casación, el Tribunal de Apelaciones ordena formalmente que se haga un nuevo juicio. Si se hace un nuevo juicio, volvemos al debate probatorio y volveremos entonces a toda esta situación de 3-4 meses para poder verificar realmente, pero si la prueba que ya está en el proceso no convenció a los primeros, nada le garantiza a usted que convenza a los segundos. ¿Por qué? Porque es un tema de valoración de pruebas, no de licitud o ilicitud, legalidad o ilegalidad, sino de convicción generada por medio de la valoración de la prueba. Bueno, esto dilatará mucho más. Esto va a ser un proceso que va a dilatar mucho. Si nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros en la oficina tenemos ya casaciones que hay una que ya va para 2 años esperando admisión, otra que ya tiene 6-7 meses esperando admisión. Entonces son procesos largos en el caso de casación. En el caso de anulación sí se hace sumamente rápido. Probablemente el 26 de agosto se hace la lectura de sentencia, súmale los 2 días para anunciar el recurso, 10 días para sustentarlo, y una vez se sustenta esos 10 días para sustentarlo, estaríamos hablando de que pudiese ser entre el 12 o del 12 al 15 de septiembre. Se hace la sustentación del recurso y la respuesta es inmediata. Prosperó, sí prosperó, por lo tanto ordenamos la anulación del juicio y un nuevo juicio oral que se va a celebrar en X cantidad de tiempo. O no prosperó y simplemente se mantiene la sentencia a favor. Bueno, agradecemos a Alberto Quiroz su clase se podría decir. De aquí salgo con seguridad. No, pero es bueno conocer esta situación porque se está manipulando esta información de que no hicieron el trabajo bien, no actuaron en derecho, para decirle a la ciudadanía qué es lo que en realidad está. Es tratar de ser objetivo, porque te lo digo, yo como usuario del sistema a veces me frustro. Bueno, no todo el tiempo los jueces me dicen inocente a mi cliente. Hay momentos en que son culpables y ¿qué voy a hacer? O sea, ocurren circunstancias, pero yo tengo que asumir la responsabilidad de que cuando un juicio ha sido bien llevado, ser objetivo y decir fue bien llevado. Y si fue contrario a mí, porque mi objetivo era tener un veredicto de inocente, hombre, y fue culpable, tener la capacidad de analizar y respetar la postura y respetar esa imagen que tiene el juez ante mí. Y para eso están los recursos. Si yo quiero defenderme y alegar como loco, están en los recursos, pero no faltarle el respeto a los jueces. Bueno, ya saben, la manera de defenderse en los casos judiciales es mediante recursos. Agradecemos la participación hoy de Alberto Quiroz en el programa La Lupa. Nos despedimos con Por Boca Ajena y recordándoles que ahora a las 8 de la noche su programa Cuentas Claras, se me olvidó el nombre del programa. Es el alemán que te está pateando ya. Cuentas Claras con el profesor Sala, nos despedimos. Saludos. Iba a decir Poder Ciudadano. ¿Qué tal lo escuchaste? ¿Qué tal? ¿Claro o no claro? De agosto. Martinelli podría quedar como suplente de Machín. Primero decir, se despidieron doña Helen Vázquez hasta mañana. Parece así como si fuera político frustrado, así hasta mandando. Sí.